mi experiencia directa como migrante está más vinculada a la población del Caribe, particularmente de las Antillas Mayores, República Dominicana, Cuba. Y ahí, en el caso de Cuba, se da un fenómeno especial porque han habido como cambios importantes en el tema de cómo aproximarse a las políticas en Cuba en relación a la población LGTBIQ+. Hubo tiempos muy difíciles, de mucha incluso represión, pero en los últimos 10 años aproximadamente se han ido desarrollando como otras posiciones hasta del establishment político que igual ha hecho que sea menos perseguido que antes. Desde esa perspectiva no conozco directamente a muchas personas cubanas que hayan salido de Cuba especialmente o de manera así como fundamental por las razones de la discriminación o la violencia contra ellos o ellas por su condición de pertenecer a esa comunidad. Más bien las causas tienen que ver con razones económicas, eventualmente algunas razones políticas de otra índole. Y desde esa perspectiva no sé si la situación en la que se encuentran hoy acá es significativamente distinta a la que podrían estar en Cuba respecto de aquello, ¿ya? Actualmente, porque sí, hasta hace unos 15 años atrás, ahí sí conozco personas que se fueron de Cuba y han llegado a varios países, incluido Chile, también por ese motivo, porque no sé, tenían que salirse de los trabajos o eran mal vistos en el barrio, no podían ascender en sus puestos de responsabilidad porque algunos incluso en los tiempos más duros perdieron sus trabajos. Hasta perdían los trabajos o perdían el estudio por pertenecer a las comunidades LGTBI. Bueno, en ese entonces era por ser homosexual y punto, no había tanta distinción. De las personas que conozco acá, igual, en general, lo que veo es que hay he visto también en la población dominicana y en la cubana, que son las que más domino, como poca participación en el activismo, como que se sigue viviendo, me da la sensación, desde una dinámica más bien personal, más individual, más íntima, como hay poca participación, poca politización de lo que significa pertenecer a esas comunidades, la reivindicación de sus derechos, el trabajo por sus derechos, por la no discriminación. No ha visto mucha participación versus otras comunidades como es Colombia, por ejemplo, Venezuela. O sea, en el caso de las comunidades caribeñas, particularmente estas que te comento de Cuba y República Dominicana. En el caso de Haití tampoco me parece que hay mucha participación en el espacio público, mucha politización, como abrir el tema, me da la sensación de que tampoco. Sigue viviéndose, pareciera como a puerta cerrada, hacia adentro, ¿no? Culturalmente se sigue viendo como negativo la distinción, la diferencia, la diversidad, la disidencia en este ámbito. Y de alguna manera ya bastante tienen las personas migrantes con todas las discriminaciones, con toda la soledad, con todo el aislamiento, producto de el ser migrante, ser pobre, ser negro, ser extranjero, o sea, todo lo que estamos hablando también de la precariedad económica, etcétera, para además, me imagino, agregarle el choque cultural con tu propia comunidad. Entonces creo que eso sí perfectamente puede ser, pero también creo que tiene que ver con los casos que conozco, con que en esos contextos de donde vienen el tema tampoco se ha politizado mucho. No están esas estructuras para que las personas vengan desde esas convicciones, desde esos roles a dar esas peleas. Los casos que conozco es lo que te decía, como conozco concretamente muchos casos de rechazo social, que es una violencia bien dura, como de exclusión emocional, afectiva, incluso de
de los espacios comunitarios, las burlas, ¿cierto? Las descalificaciones, humillaciones, los rótulos que se les ponen habitualmente, eso como así como naturalizado. Y luego ya se puede llegar o se ha llegado en algunos casos a situaciones más graves como esta que te comento, de perder el empleo, de no poder continuar estudios, también de agresiones físicas. Eso se da en nuestros países y bueno, junto con eso, al momento de tomar la decisión de ser migrante, desde la pobreza, además desde venir por la urgencia económica, quiere decir que en tu país de origen la estás pasando re mal, no encuentras trabajo y si eres trans todo esto es aún peor, digamos. O sea que hay distinciones también, no es una comunidad homogénea en su sufrimiento, hay distinciones también en los tipos de violencia, las gravedades, pero luego, claro, desde juntar las lucas para poder salir de los países ya es súper difícil porque son personas muchas veces que no cuentan con los recursos también por la misma razón de que no han logrado insertarse laboralmente o que son empleos muy informales con remuneraciones bajas. Y bueno, desde ya esta idea como de tenerte que venir por frontera, cruzando los territorios, arriesgando la vida, y las historias son terribles, las historias de quienes han tenido que venir de esa manera, claro, son desde los riesgos de la naturaleza, los ríos, los cocodrilos, el frío, el hambre, el calor extremo, los pantanos, pero además todas estas bandas de trata de personas que le roban, le quitan los documentos. Imagínate lo que significa que te quiten los documentos y como que no eres nadie y no estás en ninguna parte, o sea, no existes, como que se disuelve tu identidad, ¿no? Yo creo que hay condiciones que están en Chile que son favorables a la vida y dignidad de derechos de esta comunidad que benefician a migrantes, como por ejemplo el tema de la ley de identidad de género, como es el acuerdo de unión civil. Conozco varios migrantes que se han podido realizar este acuerdo con sus parejas chilenas, cosa que en sus países no está. Algunos refieren que efectivamente hay mayor grado de apertura, de respeto, pero así como que yo diga que hay un mecanismo, dispositivos de acogida, no, porque no los hay en general para la población migrante, no lo hay para la población en refugio, menos va a haber para la población migrante LGTBI, o sea, es como sería como para ojos de lo que pasa en la sociedad pedir demasiado. Hoy tenemos el problema de que no siempre, o sea, casi no se están otorgando refugio prácticamente en ningún caso. Entonces, sí conozco personas que lo han solicitado, pero tampoco se les ha otorgado. Hay distinciones como en términos de cómo están ubicadas las comunidades en la ciudad. La comunidad me refiero según los países, la nacionalidad, porque hay territorios que hay más población peruana, otros territorios donde hay más población haitiana. Sabemos también que, por ejemplo, los sectores donde tienden a congregarse más dominicanos, los venezolanos también están más distribuidos, pero también, por ejemplo, viven más en el centro, el departamento. Y en ese sentido, bueno, lo que podríamos llamar la violencia, dependiendo del tipo, porque como decíamos, esta otra violencia como sutil de la burla, del desprecio, de la ridiculización, esa, como refieren ellos, es bastante transversal a todos los espacios, pero sí, claro, aquellos espacios donde hay más nivel de inseguridad, por así llamarlo, evidentemente también son espacios más potencialmente violentos para quienes son de la comunidad LGTBI. Y por ejemplo lo hemos visto con los casos de ataques de odio a mujeres trans que se producen en sectores periféricos, en la noche, donde no hay vigilancia, donde no hay protección. Eso es así.
y en general yo no he visto que haya, por ejemplo, de mayor tasa de denuncia. Creo que la tasa de denuncia en general es bajita, la de la ley Zamudio, por ejemplo. No conozco muchos casos que hayan ido a denunciar, por ejemplo, por este tipo de situaciones. Creo que en ese sentido es una comunidad que está bien indefensa. Sí, lo que he visto es que hay bastante capacidad de activarse, de generar colectivos. De hecho, creo que mañana hay una marcha en Plaza de Armas y conozco varios compañeros, compañeras que están vinculados a ese tipo de articulaciones. Como te digo, no de la comunidad que más conozco, que es la dominicana y la cubana, sino de otras nacionalidades, pero sí he visto que ese es un camino que les hace mucho sentido, en general por ahí, más que la denuncia, por ejemplo. No conozco mucho de denuncia policial, me refiero, porque lo otro que he visto es denuncia pública de algunas situaciones, como en algunos medios alternativos de prensa. También he visto que el tema se ha ido instalando más, como te comentaba, por ejemplo, ahora participé en un proyecto financiado a través del móvil, no sé exactamente quién lo financió, pero por ahí, que integraba justamente al tema de los derechos de la comunidad LGTBI, el asunto de la población migrante. Entonces creo que se ha ido avanzando un poquito en ir haciendo esta integración desde los colectivos, desde las agrupaciones, ir mirando entonces que además de esa población discriminada por su condición de género, sus elecciones de género, además lo son por ser migrantes. Cuando te decía que lo mantenían más a puerta cerrada, como en lo íntimo, era como evitar que esto se sepa o no problematizarlo, pasar piola. Pienso que es evidente que en áreas donde hay tanto nivel de sufrimiento, porque eso es innegable, la gente ha estado sufriendo y sufre muchísimo, con lesiones físicas, con muertes, con pérdida de capacidades, con un montón de secuelas emocionales, por todas estas discriminaciones, por todos estos atropellos, tanto por ser migrante o refugiada, como por ser de la comunidad LGTBIQ+, que la única manera de poder parar eso es haciendo lo que hace el activismo, que es poniendo el tema sobre la mesa, alertando que eso está ocurriendo, denunciando, generando propuestas para que esas cosas no sigan ocurriendo, y también ocurran otras que permitan como dignificar esas poblaciones, garantizar su vida, porque incluso estamos hablando de eso. O sea, piensa tú la cantidad de personas migrantes que han muerto en este año cruzando la frontera, por mencionar algo, ¿no? Entonces el activismo tiene todo el sentido, porque nos toca hacer ese trabajo de llamar la atención sobre lo que está ocurriendo. Yo creo que en general hay reticencia para la inclusión de las personas migrantes, fundamentalmente porque primero creo que nosotros venimos de una tradición en Latinoamérica, como te decía, muy impactada por el colonialismo, por el neocolonialismo, por el neoliberalismo que rechaza todo lo que es pobre porque se lo merece, racista, patriarcal. Esa es una tradición muy fuerte en nuestras sociedades, ¿no? Que han pasado por la esclavitud, por el fascismo, por dictaduras terribles. Entonces, si a ese clima que es tan propicio para la segregación, para la exclusión, para la discriminación, la violencia, de todo lo que no se parece a lo hombre blanco, joven, rico, si además le agregamos un gobierno que hace todo lo posible por criminalizar, por ponernos en el lugar de lo negativo, del narcotraficante, del delincuente,
del criminal, etcétera, es fácil que la ebullición xenofóbica aparezca. Y dentro de eso, claro, si le agregas la mirada discriminatoria sobre lo que no es heteronormado, evidentemente no significa ningún aporte a Chile el que llegue gente LGTBIQ más migrante, más bien es un problema que llegue esa gente acá. Para esa mirada, digo, este no es un país que todavía pueda presumir de tratar con igualdad a la población LGTBIQ+, a pesar de que se ha avanzado, pero el mismo hecho de que no haya todavía, no es que yo diga que la gente se tiene que casar, pero entiendo que es una reivindicación legítima de ciertos grupos y que eso no se haya logrado por la concepción de familia que se tiene, que no se haya logrado, por ejemplo, instalar el tema de la adopción homoparental, homomaternal, así, o lesbo maternal explícitamente, habla de que efectivamente para Chile todavía el tema no está nada resuelto. Más allá incluso de estar haciendo como la distinción de que es migrante y LGTBI y tal, lo interesante es avanzar en una sociedad que entiende que la humanidad es diversa, que la humanidad ha sido y es diversa, que esa diversidad es un derecho. No, nadie nos tiene que regalar o conceder la posibilidad de expresar nuestra particularidad. Es un derecho. Y además de un derecho, es una riqueza, es un aporte. Así como la naturaleza uno la admira porque dice, ay, mira qué lindos colores y las plumitas de un color y estas formas y las hojitas son redondas y otras son alargadas. Bueno, la humanidad forma parte de ese ecosistema, de ese ambiente diverso y en nuestra diversidad recae nuestra gracia. Nos encanta viajar y ver la diversidad en el mundo, ¿cierto? Y las culturas, pero que no se cuelen en nuestro mundo. Nosotros vamos, miramos lo diverso y regresamos a nuestro mundo perfecto e intocado. Eso no solo pasa en Chile, eso es un problema que tenemos, un desafío que tenemos como humanidad. También entender que las fronteras son construcciones culturales, que en algún momento estas fronteras que hoy día nosotros reconocemos, fronteras geográficas, pero también estas fronteras morales, estas fronteras éticas, estas fronteras ideológicas, no existieron otras, y cuestionarnos eso. ¿Cuál es el sentido de esas fronteras? ¿Quién las impone? ¿Para qué? ¿Desde dónde? ¿Qué sentido tienen? ¿Qué beneficio causan? ¿Qué daño producen? Eso es importante que nos lo cuestionemos, tratemos de levantar la mayor cantidad de fronteras posible, generemos los mayores espacios de encuentro posible y reconocer eso, que la diversidad es un derecho. No hay que estarle explicando ni convencernos tanto.